Eran las 2:17 de la madrugada y me encontraba abrumado por una montaña de archivos que ni siquiera había solicitado. La computadora se quedaba colgada cada 5 minutos, proyectando sombras extrañas en la pared que recordaban dedos alargados. Podría jurar que escuché una silla girar en el cubículo de al lado, pero ahí no había nadie. Absolutamente nadie. Aunque, pensándolo bien, desde que comencé mi turno nocturno, todo se siente como esos aterradores vídeos de TikTok donde la cámara parece enfocarse de manera aleatoria. Al principio trataba de restarle importancia a la situación. El aire acondicionado tiene sueños húmedos, o seguro que la señora de la limpieza dejó esos papeles. Pero la realidad era diferente. Los correos que se enviaban por sí solos desde mi cuenta eran inquietantes. Uno de ellos decía: arreglen el depósito 3 antes del viernes, y yo ni siquiera sabía dónde se encontraba. Revisé el historial, paranoico, y descubrí que alguien había abierto un archivo llamado caso EC 227 a las 11:58 de la noche. Spoiler, no existe en el servidor, o al menos no donde yo pudiera encontrarlo. De repente, las luces del pasillo se apagaron de golpe, como cuando la corriente se corta durante un partido de FIFA. Agarré mi celular para usar la linterna, gracias, batería al 12%, y me aventuré al archivo misterioso. El aire olía a abuelo y a Old Spice, el desodorante de mi papá. Entre las cajas cubiertas de polvo, encontré una carpeta con el nombre de Ernesto Cabrera. Las hojas dentro estaban llenas de números tachados a la brava, como si alguien hubiera tenido un ataque de rabia con el lápiz rojo. En la última página, alguien había escrito: no confíen en el depósito 3, junto a una firma ilegible. Cuando regresé a mi puesto, descubrí que las puertas que había cerrado estaban abiertas, y mi silla girada, como si alguien hubiera estado espiando mi escritorio. En la bandeja de salida encontré sobres dirigidos a las Islas Caimán, escritos con la letra de un médico ebrio. Mis manos estaban sudorosas, sin razón aparente. Arriba, algo sonó como un vaso rompiéndose. Decidí subir por las escaleras de emergencia, gran error, pero solo encontré el microondas titilando, como si intentara comunicarme un mensaje en código Morse. En el suelo, vi un llavero con un caballito de metal, y en un acto casi involuntario, decidí guardarlo. Fue en ese momento cuando las impresoras comenzaron a escupir hojas en blanco, todas a la vez. Entonces lo escuché, una tos seca detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nada, aunque el olor a Old Spice era abrumador, como cuando mi jefe se excede con el desodorante antes de una reunión. Corrí hacia los ascensores, pero los botones no respondían. En el reflejo del metal del agua, vislumbré algo, no estoy seguro de qué, pero parecía una silueta, recargada ahí, observándome. El guardia del estacionamiento me reprendió por dejar todo encendido nuevamente. Regresé a casa conduciendo como si transportara un cadáver en el asiento trasero. Al girar la vista, las luces de la oficina se encendían una a una, como si alguien estuviera revisando cada habitación. Al llegar a mi departamento, con 3 candados asegurando la puerta, noté que el llavero en forma de caballo tenía una fecha, 2003. Coincidía con la foto de Ernesto Cabrera que encontré en Google, un hombre con una corbata poco agraciada que desapareció tras ser despedido por irregularidades contables. Desde entonces, cada vez que mi teléfono vibra, me lleva a pensar que se trata de un correo fantasma. Y, para colmo, estoy convencido de que el olor a Old Spice se ha quedado impregnado en mi chamarra. La noche había caído pesadamente sobre el restaurante, sumiendo el ambiente en una penumbra densa. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera tenue, como si el cansancio se hubiera infiltrado en cada bombilla. Como encargada del turno nocturno, recorría la sala vacía con pasos lentos y deliberados, sintiendo el eco de mis pensamientos rebotar entre las mesas desocupadas. Casi a las 11:50, la puerta se abrió de golpe. Un hombre irrumpió en el local, rompiendo la calma habitual. Su atuendo era peculiar. Un abrigo largo que había visto mejores días y unos zapatos desgastados que resonaban en el silencio. Sus ojos, fijos en los míos, transmitían un conocimiento inquietante, como si hubiera desenterrado cada aspecto de mi pasado. Con una voz suave y controlada, comenzó a interrogarme. Al principio, sus preguntas giraron en torno a mis gustos y costumbres, pero pronto se tornaron más personales. Mencionó detalles íntimos de mi infancia, recuerdos que creía olvidados y secretos que jamás había compartido. Un creciente temor se instaló en mi interior. Cada palabra suya parecía desgarrar una parte oculta de mi vida. El ambiente se cargó de una tensión abrumadora. La monotonía habitual se había visto interrumpida por una charla que se asemejaba a una danza macabra. Yo, atrapada entre el deseo de defenderme y el terror a revelar más de mí,
y él, disfrutando del control que ejercía con cada nueva pregunta. La sensación de peligro inminente se intensificaba, entre el zumbido constante de las luces y el silencio casi absoluto del lugar. Con el cierre inminente y el reloj marcando las últimas horas de la noche, la conversación llegó a su clímax. Con una última mirada penetrante, el hombre dejó caer la verdad que me heló la sangre. Su semblante y gestos coincidían con los de un antiguo sospechoso de un caso sin resolver que había dejado huella en mi infancia. Ese hombre había sido buscado por delitos que nunca imaginé que se conectarían con mi propia historia. En un instante de claridad, entendí que no se trataba de un mero juego psicológico, sino de un acosador que había reconstruido mi vida para acercarse a mí. Con manos temblorosas, me apresuré a buscar las grabaciones de las cámaras de seguridad. La evidencia era contundente. El hombre había estado en otros locales, y en cada uno había dejado una estela de intrusiones meticulosas en la vida de sus víctimas. Al día siguiente, con el corazón aún acelerado y la determinación de poner fin a aquella pesadilla, entregué todo a la policía. Gracias a las grabaciones y a la descripción detallada de su modus operandi, las autoridades lograron identificarlo y arrestarlo en menos de una semana. La amenaza se desvaneció por completo y el caso se cerró, con todas las pruebas en la mano. El turno nocturno volvió a la serenidad, y aunque las cicatrices de aquella noche permanecerían grabadas en mi memoria, sabía que había recobrado el control sobre mi vida. El miedo se transformó en una resignación resolutiva. Había enfrentado y superado la sombra que amenazaba con invadir mi existencia. Durante mi turno nocturno en el hospital, la atmósfera se volvió rápidamente inquietante. Todo comenzó con un frío inusual que se filtraba por los pasillos, transformando la escarcha en un silencio casi eterno. Caminaba por corredores oscuros y aparentemente interminables, y cada paso resonaba en el vacío, como si el mismo edificio contuviera la respiración. Al principio, atribuí mi malestar al cansancio acumulado tras largas horas de trabajo. Sin embargo, pronto me di cuenta de detalles que desafiaban toda lógica. En una sala que debería haber estado clausurada hacía años, encontré un expediente médico desordenado sobre una mesa, abandonado sin explicación. La presencia de esos documentos me llevó a cuestionar si el hospital realmente estaba deshabitado o si alguien lo manipulaba en las sombras. La situación se complicó cuando, en varias ocasiones, vi luces parpadear en habitaciones que, según los registros, debían permanecer vacías. No eran simples fallas eléctricas, sino un parpadeo intencionado, como si alguien intentara enviar un mensaje. Mi inquietud creció cuando, en medio del pasillo, el sonido de un teléfono sonando interrumpió la quietud. Provenía de una zona que, de acuerdo con el protocolo, debía estar cerrada desde hacía tiempo. Decidido a desentrañar lo inexplicable, seguí el sonido del timbre y me interné en una sección olvidada del hospital. Allí, encontré a un hombre mayor, con el rostro demacrado y ojos cargados de desesperación, sentado frente a un teléfono antiguo. Su presencia resultó ser la clave del misterio. Era un exempleado que, tras haber sido despedido años atrás, se había refugiado en el hospital. Había permanecido en secreto en aquellas áreas clausuradas, revisando expedientes y utilizando luces intermitentes en un intento desesperado de comunicarse con alguien que pudiera ayudarlo. Al comprender su situación, me moví con firmeza. Llamé a la administración y expliqué la presencia de esa persona en un lugar que se creía vacío. En cuestión de minutos, llegó un equipo de seguridad y asistencia social para atender al anciano y trasladarlo a un centro especializado en cuidados. Gracias a esa intervención oportuna, se puso fin a la serie de eventos que había mantenido mi mente al borde del colapso. Esa noche, cerré mi turno con una mezcla de alivio y reflexión. La realidad, por más oscura que pareciera, encontró una solución palpable. El misterio del hospital se resolvió a través de una acción concreta y humana, dejando claro que, incluso en la penumbra más profunda, la esperanza y la intervención adecuada pueden disipar los fantasmas del aislamiento y el abandono.